Shalom, shalom, amados. Qué gozo estar hoy con ustedes un jueves más aquí en Charlando Neja. En este hermoso jueves para poder hablar de temas muy importantes, temas que le hemos estado hablando y que creemos que va a ser de bendición para tu vida. Ahorita está con nosotros el pastor Roberto Alfaro, está el pastor Daniel, está la pastora Joana, y estamos aquí juntos para compartir un tiempo en Ejad, un tiempo de bendición. Entonces, para nosotros es un gusto. Qué gozo que estemos aquí conectados. Shalom, pastor Alfaro, bendiciones. Shalom, mis amados hermanos, consiervos, un gran día, un día de celebración. Bueno, tenemos una fecha para esta programación muy especial como lo es el 9 de Ab, que por supuesto muchos temas tendríamos que tratar, pero ante todo, pues muchísimas gracias por la invitación y quiero compartir a todos los hermanos que nos están acompañando en este tiempo de charlas de Ejad. Hemos propuesto un tema a tratar. Para dar comienzo al tema a tratar, quisiera ir directamente a un texto bíblico, como lo mencionó ya la pastora Joana en nuestra charla antes de dar comienzo, en el libro de Romanos, en el capítulo 12. Dice la palabra: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Adonai que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Adonai, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál es la buena voluntad del Padre, agradable y perfecta. Este punto de partida nos muestra que todo depende y está conforme a la buena, agradable y perfecta voluntad de nuestro Padre. Tomé como principio de tema para hablar sobre la situación de los pastores frente a la pandemia, frente a la circunstancia que nos está afectando en las congregaciones a nivel mundial, un artículo que presentó el diario New York Times aquí en los Estados Unidos. Voy a tratar de parafrasearlo brevemente. Dice un predicador: soy un predicador de la palabra de Dios. Está en la ciudad de Richmond, esta es la capital de Virginia en los Estados Unidos. Dice que este pastor se jacta de su estatus divino y ministerial y considera que su servicio en la congregación como pastor es ineludible. Por lo tanto, ningún virus o pandemia nos puede tocar. El 22 de marzo reunió a toda su congregación y los invitó a que se continuaran reuniendo en su congregación de manera absolutamente normal, porque tenemos la firme convicción, como dice su palabra, que ningún arma forjada por el enemigo nos podrá tocar, ninguna pandemia nos podrá tocar. Cierra el artículo, es un artículo muy extenso, pero cierra el artículo que 20 días después de esta situación y de este anuncio público, el pastor, perdóneme, le menciono su nombre porque creo que es importante mencionarlo, el pastor Gerald Glynn, 20 días después de haber hecho esta situación, falleció víctima de coronavirus. Entonces, nuestro punto en mesa para tratar hoy es cómo enfrentamos los pastores una crisis tan profunda a nivel de nuestras congregaciones, de nuestras familias, de la economía, y qué prevenciones tenemos cuando la palabra justamente nos invita a que debemos obedecer a nuestros gobernantes. ¿Qué estrategias estamos desarrollando a nivel personal? Quiero compartirles que vengo de 2 semanas de una situación muy delicada de salud. De hecho, estoy aquí con ustedes hoy por la misericordia de mi Padre Eterno. Hemos procurado tomar todas las medidas necesarias a nivel de familia, en casa, remedios muy caseros, muy básicos. He podido de alguna manera superar esta situación, pero recordemos que nuestro hermano Gerardo hace apenas 15 días nos estaba compartiendo algo similar y a la siguiente semana ya no estaba con nosotros. Es decir, que Ejad es testimonio vivo de un testimonio de un pastor de nuestro trabajo como Ejad, que hoy ya no está con nosotros. Y esta situación puso en mi corazón, compartiendo con ustedes, pastores, qué debemos hacer, cómo estamos manejando nuestra situación, cómo está siendo afectada nuestra familia, la quejilá, y qué armas debemos desarrollar frente a esta crisis. Muchas gracias. Shalom, shalom, pastor Daniel. Vamos a saludarnos y empezamos con este tema que es muy interesante. Adelante.
Bendiciones, amado. Amén, amén. Shalom para todos y Boker Tov, que tengan un excelente y maravilloso día en el día de hoy. La verdad que, como siempre digo, muy, pero muy contento de poder charlar en estas maravillosas charlas en EJA, que es una gran bendición y sé que para muchísimas personas que están conectadas ahora con nosotros y que comparten, siempre es de bendición, es realmente un tema muy, pero muy especial, que el tema que nos propuso nuestro pastor Roberto Alfaro de tocar y lo que estamos viviendo realmente a nivel mundial. Yo creo que ninguna persona está ajena de lo que está aconteciendo esta epidemia a nivel mundial que estamos sobrellevando y cómo realmente estamos como ministerio, como congregación, como pastor y como líderes, ¿verdad? También así el redil, las ovejas, cómo estamos llevando todo esto. Así que es un excelente y maravilloso tema para en el día de hoy explayarnos un poco. Así que bueno, shalom para todos y les cedo el paso. Shalom, amada pastora Joana, bendiciones. Shalom, amado pastor David, y a todos los pastores un saludo muy especial. De verdad que es una bendición estar con ustedes en este día. Y hablando de este tema, pues de verdad que es muy importante nuestra emuná, ¿sí? Muchas veces la voluntad del Eterno, como hablábamos ahorita acerca de nuestro amado pastor Gerardo, a veces la voluntad del Eterno no la entendemos, pero la palabra dice que todo lo que nos pasa nos ayuda para bien. Imagínate cuando Moshe no pudo entrar a la tierra y entonces ahí uno dice, bueno, Moshe no entró a la tierra, pero después vemos que el mismo Moshe usó ese mismo dolor para prevenir a Israel y decirle, así como la paracha de esta semana. Y él le dice al pueblo, mire, imagínate el dolor con el que Moisés le habla al pueblo. Mire, yo no puedo entrar, pero por favor guarden la Torá. Y él le repite otra vez esas instrucciones. Entonces yo digo que todo nos pasa para bien. Y la palabra dice que cuando el trigo cae a tierra, entonces ahí es donde brota. Entonces yo sé que esos frutos del pastor van a brotar. Y como dice la palabra, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para nosotros no morimos, nosotros somos transferidos. Sí, nosotros cuando tenemos a Mashiach, y les quiero compartir un verso que me impacta mucho y ha sido como un verso de bandera de mi vida en este tiempo, el Salmo 37, 18, 19. Dice, Yahweh protege la vida de los íntegros y su herencia perdura por siempre. En tiempos difíciles serán prosperados, en épocas de hambre tendrán abundancia. Entonces yo creo que nosotros ahora tenemos que tener una fe más fuerte que nunca, estar orando, clamando, intercediendo, ahora es donde más tenemos que estar conectados. Y eso es lo que yo le digo al grupo intercesor de nuestro ministerio, ahora es donde más tenemos que pararnos en la brecha y clamar a nuestro Padre que tenga misericordia. De verdad que no hay otro camino. Amén. Amén, amén. Amén. Precisamente este tiempo, amados, queremos platicar, como ya comentaba el pastor Roberto Alfaro, queremos comentar acerca de cómo vivir este tiempo de epidemia, este tiempo de COVID como pastores, como líderes y aún tú como pueblo, ¿qué es lo que tienes que hacer? ¿Por qué? Porque hoy hemos visto muchos puntos de vista de diferentes líderes, de diferentes pastores. Hemos visto aún que tristemente a nivel mundial la gente está quedando sin trabajo, muchas iglesias están cerrando, está pasando cosas muy complicadas. ¿Y cómo podemos actuar nosotros como hijos del Eterno? ¿Cómo podemos actuar nosotros ante esta circunstancia? ¿Cuál es nuestra labor en este momento? Porque estábamos platicando hace ratito de los diferentes tipos de ministerios. Ahorita queremos hablar principalmente del pastorado, de los líderes, de aquellos que están enfrente, porque hay veces que nosotros y como congregantes, pues vemos al líder y decimos, ok, ¿qué sigue? Y uno como líder se topa con muchas cosas, por ejemplo, pastores que hablen y mueren, o otras partes donde dice la palabra, haz lo que el Eterno te dice. Y tener
eterno, pero por otro lado tienes que, pues hay que cuidar. Y entonces, y de repente, por un lado es de que, ok, estamos como comunidad, pero por el otro lado, de que ya no hay diezmos ni ofrendas, y entonces empiezan a cerrar iglesias de hace muchos años. Pastores que tienen 2 trabajos y bueno, con uno van sustentando ahorita este tiempo difícil, pero otros donde los pastores han dedicado su vida de tiempo completo al servicio y hoy en día ya no pueden sustentar a sus familias. O sea, es un tema, un tiempo bastante complicado, bastante de diferentes puntos de vista y queremos platicarlo, queremos empezar a dialogar este tema, y yo quisiera empezar con un punto y de ahí poder ir todos pues platicando, porque de eso se trata esto de Shalom Echad. Bendiciones a los que están conectados, qué gusto que están aquí, amados, muchas bendiciones. Y pues bueno, hoy precisamente estamos en Tisha B'Av, estamos en este día de la destrucción del templo, y que leemos el libro de Lamentaciones. Hoy en la mañana estábamos con familia leyendo este libro y de repente vas viendo cómo todo lo que está pasando, pues bueno, ahí viene escrito, ¿no? De que cómo la gente muriendo, cómo rey, ¿por qué están sacerdotes que tenían que estar ahí bendiciéndote, hoy ya murieron, hoy ya fueron tomados, esos lugares, Kadosh, pues la gente está apartado, fueron quemadas la ciudad, fue quemado aquí el lugar de reunión, ahorita pues ya es lugar para los perros, ¿no? Y esas cosas que están pasando, que muchas iglesias ahorita ya no se pueden reunir. Pero de repente, exactamente en medio de este capítulo, en Lamentaciones 3, porque recordemos que Lamentaciones solamente tiene 5 capítulos, y en Lamentaciones 3, después de haber dicho, es que me has estrellado contra el suelo, me has hecho morder el polvo, me has quitado la paz y yo no recuerdo lo que es dicha. Y digo, la vida se me acaba junto con mi esperanza en Adonai. Pero entonces, ¿qué dice? Recuerda que ando errante y afligido, que estoy saturado de hiel y de amargura. Siempre tengo esto presente y por eso me deprimo, pero algo más viene a la memoria, lo cual me llena de esperanza. Ahí en Lamentaciones 3:22 se dice, el gran amor de Adonai nunca se acaba y su compasión jamás se agota. Cada mañana se renuevan sus bondades, muy grande su fidelidad. Por tanto digo, Adonai es todo lo que tengo, en él esperaré. Bueno es Adonai con quienes en él confían, con todos los que le buscan. Bueno es esperar calladamente que Adonai venga a salvarnos. Bueno es que el hombre aprenda a llevar el yugo de su juventud. Y de ahí empieza a comentar otra vez. Entonces, en medio exactamente de este capítulo, exactamente en el 3, en medio de este versículo, de este capítulo y de este libro, hablando de todas las cosas malas, se están diciendo, pues solamente en él, en Adonai, es que tengo todo. Y de eso es de lo que queremos hablar, amados, que hoy, en este tiempo difícil, tenemos que crecer nuestra emuná, tenemos que aprender a confiar en él, pero no solamente eso. Yo creo que tenemos que hoy, más que nada, tenemos que aprender a escuchar su voz. ¿Por qué? Porque podemos decir, es que él me dijo que tengo que abrir la comunidad, que tengo que reunirme y orar porque no tengo que tener miedo. Hazlo si él te habló, pero no lo hagas por orgullo. Si dices, es que no lo voy a hacer, no lo hagas por temor. Hazlo porque él te está hablando. Amén. ¿Por qué? Porque él es. Y él es nuestro Elohim y tenemos que confiar plenamente en él. Entonces quisiera empezar con este verso y de ahí, pues bueno, vamos a platicar lo que le hemos hablado, cómo vemos esta pandemia, qué circunstancias difíciles vemos y aún cómo podemos ir solucionando algunos de estos detalles muy complicados en esta época del coronavirus. Adelante, amados. Pues es interesante, mis amados hermanos, compartir sobre este tema tan extraordinario y también recordar algo que seguramente todos lo hemos pensado en algún momento. Aquí hay un efecto emocional, psicológico que nos tiene tremendamente afectados. Hace apenas 2 semanas
empecé con un dolor muy fuerte en mi cuerpo, la garganta, bueno, etcétera. Y de inmediato vino a mi mente la reacción, acababa de suceder lo del pastor Gerardo, e inmediatamente vino a mí una situación de temor muy fuerte, no en el sentido de morir para ir a la presencia del Eterno, sino en el sentido de mi responsabilidad como padre. Sí. Mi hijo Camilo dijo una frase extraordinaria: la congregación pierde a su pastor, pero nosotros perdemos a nuestro padre. Y es una situación muy difícil. Entonces nos enfrentamos a un hecho en el que probablemente pensamos que a nosotros esto no nos va a suceder. Esto le sucede a mucha gente. La estadística de anoche, en el noticiero de anoche, el cierre del día fueron 1.470 personas que fallecieron en los Estados Unidos de América. Es el índice más alto durante todo el recorrido del virus. Hasta el momento se batió el récord en la noche, el día anterior. Y se ha venido dando un récord de 1.000 personas en promedio diarios, estoy hablando en esta nación. Entonces, toda esta informática que tenemos a nuestro alrededor, sin duda nos afecta, porque podemos decir, yo soy un número más en medio de toda esta situación. Sabemos que sin duda absolutamente a todos nos corresponderá partir en algún momento y por lo tanto debemos estar preparados. Miren lo interesante, ustedes seguramente conocieron la noticia, el rabino sefardí Eliyahu Bashkishi falleció precisamente a causa de esta situación. Esto fue el rabino principal en Israel durante el año 1993 al año 2003. Y él tenía un corazón, según lo que he podido conocer un poquito de su historia tan interesante, un corazón de amor para con la gente, visitando personas, atendiendo personas, contacto aquí, contacto allá. Y en algún momento de esta circunstancia él se ve afectado y en términos de muy cortos días fallece. Quiero con esto significar, ayer compartí con el pastor Diego una charla muy interesante y él me dijo una frase: no es tanto un asunto de emuná, a cualquiera de nosotros nos puede suceder. No se trata de ser un pastor, de ser un rabino, de ser un médico, de ser un científico, a cualquier persona nos puede suceder. Por lo tanto, debemos indudablemente tomar medidas preventivas a nivel familiar y a nivel personal. Surge en medio de toda esta conversación una palabra que me parece interesante. Nosotros escuchamos con frecuencia la palabra antisemita, o podríamos escuchar la palabra antisocial, pero la palabra que está en boga hoy es la palabra antisomático, no es, es asomático. Y esta palabra somático nos habla de personas que aún portando el virus no lo desarrollan. ¿Cómo yo puedo identificar en mi quejilá a una persona antisomática? ¿Cómo yo puedo identificar en mi entorno, en mi comunidad, en el restaurante, en el supermercado a una persona asomática? Es decir, que nosotros estamos expuestos permanentemente. ¿Cuál es mi responsabilidad como pastor frente a mi quejilá? Con todo respeto, quiero compartir mi situación. Nosotros tenemos cerca de 2 o un poquito más, casi 3 meses, que no abrimos la congregación. Los hermanos en nuestra congregación lo han asumido, hemos tomado el carácter de entender la responsabilidad al respecto. Cada quien procura, obviamente, mantener un cuidado previo en sus casas, porque no queremos de ninguna manera ser portadores o transmisores de este asunto. 1. 2. Hacemos nuestra reunión vía internet y hemos aprendido como Keilah a superar el tema de la presentación personal en la Keilah y llevarlo al sistema virtual, lo que nos ha permitido de manera especial mantener una conexión con todos los hermanos. Algunos me han llamado y me han dicho, ¿por qué no abrimos la obra? ¿Dónde está tu fe? ¿Es que acaso no eres un pastor que predica emuná? Sí, mi hermano, pero creo también que necesitamos ser muy precavidos y cuidadosos para que yo nunca pensé que iba a pasar por esta situación. Hoy que lo estoy pasando, con mayor razón le digo al Eterno gracias, porque no quiero ser el transmisor para mis hermanos en la quejilá de esta situación. Amén, amén. ¿Pasó Daniel? Sí, sí.
yo, como siempre, voy apuntando cada palabra, ¿verdad? Y voy a tomar unas palabras que dijiste, David, y también el pastor Alfaro. Acá hay algo muy, pero muy importante. Cuando pastor David decía, ¿verdad?, que a veces nosotros, yo he escuchado un testimonio, primeramente, dentro de lo que me pasó a mí en particular, dentro de la Quejilá. Un hermano que sintió el llamado, él dice, yo siento el llamado, creo que es un hermano de Venezuela, yo siento el llamado de predicar a las naciones, de predicar e ir a las naciones y por todo el mundo, siento ese llamado. Ahora, esta persona, antes de que comience todo el coronavirus, el COVID-19, toda esta pandemia, mucho antes, esta persona tomó la iniciativa de, con lo poco que tenía, o que con lo casi nada que él tenía de sus recursos para poder viajar, él tomó la decisión de irse, de apartarse de su familia, de apartarse de sus hijos y ir a predicar al mundo. Ahora bien, pasó un tiempo y tengo noticia de este varón en el cual pedía ayuda a la congregación para que le envíen dinero, porque no podía sustentarse, no podía vivir, no podía comer. Acá hay un punto muy importante. Es bueno sentir el llamado, es bueno tener esa emuná, es bueno todo, pero hay que tener en cuenta, familia, que cuando realmente es un llamado de Adonai, si es realmente que el Eterno te envía a las naciones, Él proveerá todas las cosas. Él no va a dejar a uno de sus hijos, a uno de sus enviados, a que esté pasando necesidad, aflicción, y es más, que esté dejando con una necesidad a la familia, tanto sea a los hijos, a la esposa. Eso no es de Adonai. Entonces, ahí vemos un punto específico que muchas veces sentimos ese llamado de decir, si yo tengo emuná, yo voy a abrir, yo tengo emuná, yo voy a hacer esto, pero no estamos haciendo realmente la voluntad del Eterno. Estamos, como decía el pastor David, estamos a veces tomando nuestra propia iniciativa. Esto es así. Tomamos nuestra propia iniciativa de hacer algo que tal vez no es correcto hacerlo. No es correcto. Por eso tenemos que ser prudentes. Prudentes es cuando realmente nosotros decimos, bueno, estoy viendo lo que está pasando. Estoy viendo lo que está aconteciendo a nivel mundial. Yo no puedo quedar ajeno a lo que realmente está pasando y debo cuidarme a mí, debo cuidar a mi familia, debo cuidar a mi congregación, debo cuidar a los miembros, porque todos queremos. Y veía un punto también cuando decía el pastor Alfaro, que a mí me pasó exactamente lo mismo. Primeramente que esa pérdida de nuestro amado pastor Gerardo, que pasó hace poco, cuando yo me quedé muy mal, le comentaba anoche al pastor, yo me quedé muy mal, quedé muy afligido, porque realmente en tan poco tiempo, en un lapso tan corto, ¿sí? Yo he conocido al pastor Gerardo, él incluso, lo hago público, él me ayudó en una situación que él puso un mensaje en el grupo y realmente hay que decirlo, porque su corazón era dadivoso. Su corazón, su led era de amor, de ahabá, de ver al necesitado. A aquella persona que diga, wow, ¿cómo está mi hermano? Por más que seamos líderes, por más que seamos ¿cómo se dice? Seamos un grupo de pastores. Él se preocupaba y él colocó un mensaje, ¿cómo están? Que no estemos pasando necesidad, que estamos bien, ¿cómo estamos? Que nos comuniquemos entre nosotros a ver cómo estamos cada uno y qué necesidad teníamos cada uno. Y eso me pareció, wow, tremendo. En el momento él me ayudó, me habló, me mandaba mensaje. En un momento le pedí que me haga un logo, me hizo el logo de Camino a Casa. La verdad que pasamos un momento y más la conversación que teníamos. Entonces yo quedé choqueado por esta situación. Choqueado, realmente una persona tan buena, una persona que realmente generosa, una persona que ya no necesito yo decirlo, sino que
el testimonio de él mismo habla por sí solo. Por eso dice Adonai que por su fruto lo conocerán. ¿Por qué? Porque eso es justamente lo que nosotros hoy en día estamos generando. Por su fruto nos irán conociendo, por nuestro mismo fruto las personas irán conociendo quién es de Adonai, quién no es de Adonai, quién está haciendo la obra bien del Eterno. Ahora bien, ¿qué pasó con esto conmigo? También, como decía el pastor Alfaro, empecé a sentirme un poquitito con dolor de aquí, un poquitito de acá, y me trabajaba, yo le decía al pastor, en la cabeza, acá. Me empezó a trabajar en la cabeza y automáticamente me sentía mal. Todo mi cuerpo empezó a sentirse mal. Pero yo no entendía por qué. Y entró, no sé, ese como un temor. Entonces, vemos que en el mundo espiritual está trabajando y está atacando más aún a los líderes para que nos trabaje aquí. Yo activé claramente, activo mi emuná, empiezo a clamar, empiezo a orar a la vaca 2, que saque de mí todo este temor, que saque de mí todo esto, porque me trabajaba, familia, yo quiero que todo el mundo sepa, porque esto es un tema muy importante, me trabajaba en la mente, psicológicamente, el temor de qué será, como estábamos hablando hoy antes de comenzar la reunión, qué será de mi familia, qué será del ministerio, qué será de los hermanos. Tenemos más de 300 personas que están siendo administradas por camino a casa, más de 300 personas que están siendo restauradas. ¿Qué pasará con esto? ¿Qué pasará? Y todas estas cosas empezaron a cuestionar mi cabeza. Todo era en un segundo un mundo, ¿verdad? Y entonces yo decía, pero bueno, empecé a activar, a orar, a clamar a la vaca 2, a que me saque todo esto. Él empezó a restaurar, empezó a traerme shalom, empezó a traerme tranquilidad, empecé a ser restaurado nuevamente y levantarme. Pero, como decía la pastora también, Joana, es muy importante las tefilá, las oraciones, estar suplicando, estar levantar esta emuná, la emuná, familia. La emuná es, como decía el pastor Alfaro en un devocional, y que ese devocional no me lo voy a olvidar nunca. Él dice, la emuná es lo sobrenatural, es algo que realmente es cuando nosotros activamos esta emuná, que a nuestro Adón Yeshua mismo dijo, hallaré emuná cuando yo regrese. Él nos deja esa pregunta, con signo de pregunta, y nos pregunta a cada uno de nosotros que estamos hoy acá y a lo que están escuchando, hallaré emuná cuando yo regrese. Él está preguntando realmente que el pueblo necesita ser afirmado en la emuná. Entonces, a partir de ese momento, tomé una determinación y dije, voy a preparar a mi familia. Voy a preparar a mis hijos. Voy a preparar a mi esposa. Voy a preparar a la congregación. ¿Prepararlos para qué? Muchos se preguntarán. Prepararlos para lo que la Escritura dice. La Escritura dice que vendrán cosas aún peores. La Escritura dice que viene Mashiach. La Escritura dice que estamos en una tribulación. La Escritura dice, lo que escrito está, escrito y acontecerá. Entonces, yo particularmente como Daniel Pérez, tomé esa iniciativa de prepararlos, de que realmente estén preparados para lo que va a acontecer. ¿Y cómo prepararnos? ¿Cómo? Conociendo primeramente su escritura, sí. Guardando su Torá, sí. Pero, como decía en el devocional ayer, si nosotros conocemos todas las cosas, pero primeramente no nos empezamos a limpiar nosotros mismos, ver cómo estamos delante de Adonai día tras día, ya que Él, por su gran rajén, misericordia, si nos da el aliento de vida cada mañana y devuelve nuestra alma al cuerpo, entonces esa rajén, esa misericordia es renovada cada mañana en nuestras vidas. Amén. Y por eso debemos esforzarnos en cambiar nuestras actitudes, nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar. Empezar a limpiarnos nosotros mismos. De esa forma nuestra emuná será aún más elevada. Vamos a empezar a crecer y vamos a transmitir. Nosotros necesitamos transmitir esa emuná, esa fe.
Amén, y amén. esperar realmente en el Mashiach que todo esto está acontecido y está escrito que pasará y que pasaremos por él. Que vamos a tener que pasar por este proceso, pero podemos conocer todas las escrituras desde el comienzo al final y es maravilloso. Podemos guardar todo, pero familia, entendamos que primeramente comienza por nosotros, para esa limpieza, empezar a ver en algunos puntos que estamos fallando, en algunos puntos que estamos, y eso es justamente lo que debemos empezar. Eso es lo que yo tomé la iniciativa a partir de ese día. Tomé esa iniciativa yo particularmente de decir, voy a preparar a mi familia, lo voy a preparar para cualquier motivo o circunstancia que pase en la vida, prepararlos. Sé que también hay un punto muy específico que tocó el pastor, que voy a también cederlo porque esto es maravilloso, esta charla es maravillosa y hay muchos puntos por tocar. El punto fundamental de que muchas personas están quedando sin trabajo. Muchas personas están quedando desempleados. En la congregación también, sí, muchas veces no está entrando una recaudación para poder seguir sustentando la obra, sí. Hay muchas cosas que están aconteciendo y nosotros sabemos que la Escritura dice que es necesario que la obra sea sustentada también para que pueda seguir expandiéndose a nivel mundial, sabiendo que encima estamos en un proceso de restauración. Estamos en un proceso de restauración de la casa de Israel. Y este proceso de restauración va a llegar a los 4 puntos de la tierra. Y estamos pasando un proceso, sí, que realmente necesitamos de la ayuda de cada uno de los que somos pueblos de Israel. Cada uno de los que decimos ser del pueblo de Israel, necesitamos estar más unidos que nunca. Y esto es lo que a mí realmente me fascina, que estamos siendo un gran ejá. Un gran ejá, que estamos a nivel mundial, muchísimos ministerios se están uniendo en ejá, que estamos realmente transmitiendo su palabra, dando aliento, dando emuná, charlando, compartiendo diferentes puntos de vista de cada pastor, de cada líder. Esto es fenomenal y le cedo el paso a la pastora Joana. Amén, gracias, pastor. Bueno, estoy de acuerdo con muchos puntos que ustedes hablan en esta mañana, pero pues yo creo que cuando también es la voluntad del Eterno que se lleve una persona que está caminando en el pacto, pues tal vez ese era el tiempo, era la voluntad de Él, porque nada se sale de su voluntad. Si nosotros estamos en el pacto, de pronto ese era el momento en que ya se cumplió la misión, ya la cumplí, ahora siguen mis hijos, tal vez ahora mi vida impactó a mi generación, impactó a mis discípulos. Entonces yo creo que nosotros tenemos más que escuchar. Sí, está bien que estemos informados, está bien que tenemos que ser sabios, claro, tenemos que guardar el distanciamiento, tenemos que someternos a las autoridades, estoy de acuerdo con eso. Pero si nosotros escuchamos más la voz del mundo, la voz del sistema, la voz de las noticias, o escuchamos más la voz del Eterno, porque ¿qué dice la palabra? La emuná viene por el oír. Entonces, si yo me la paso todo el tiempo, escuche noticias y cifras y cuántos se murieron hoy y cuánto, ¿qué voy a escuchar yo más? ¿La voz del Eterno o la voz del mundo? Yo creo que nosotros, y más como siervos del Eterno, tenemos que escuchar más la voz del Eterno y pararnos ahí, firmes. Y mire que es impresionante porque cuando leemos ese verso de Éxodo 17:12, donde dice que a Moisés se le tenían que levantar las manos porque se cansaba, dice que le tenían que sostener sus manos firmes. Esa palabra firme traduce emuná. O sea, emuná también traduce firmeza. Emuná también traduce fidelidad. Emuná sí es fe, sabemos todos que es una fe obediente, pero emuná también es estar firmes, también es estar fieles al Eterno en medio de cualquier situación. Nosotros estamos fieles sirviéndole con lo que podemos. Sabemos que hay países donde la situación está bien difícil, donde el distanciamiento, donde solo los dejan salir unos días y pues esos países tienen que someterse a eso. Por lo menos nosotros aquí en Estados Unidos es muy diferente. Aquí en Estados Unidos, realmente Estados Unidos es un país amplio, es un país grande, es un país que tiene una estructura médica que puede soportar
más que otros países subdesarrollados. Entonces, por lo menos nosotros sí abrimos. Nosotros hacemos todo el protocolo, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, cuando entran, tienen que entrar con su máscara, tienen que limpiarse en sus manos, o sea, hacemos todo el protocolo. Por ejemplo, nosotros repartimos snacks, los snacks son individuales, nadie puede tocar un snack, o sea, nosotros estamos haciendo todas las medidas, pero ustedes no se imaginan, las personas dicen, se siente tan diferente la presencia cuando estamos reunidos así unos a otros que cuando en redes, o sea, por mucho que sí, o sea, tratamos, pero es diferente. Entonces, realmente mi punto de vista frente a eso es un poquito diferente, porque yo he conocido casos personales como testimonio. Al esposo de una amiga le dio el COVID. Al mismo tiempo le dio a un amigo de él. O sea, ellos compartieron y les dio COVID el mismo día. Resulta que el esposo de mi amiga se quedó en casa. Él no se quiso ir para el hospital y se estaba ahogando. Y él dijo, no, fue a confiar, se puso a orar, se puso a hacerse tratamientos naturales, se puso a hacerse vaporizaciones con menta, se puso a hacerse todo natural. El amigo de él se fue para el hospital y se murió. Pero el esposo de mi amiga se quedó en la casa orando, haciéndose tratamientos naturales y se sanó. No, con esto no quiero decir que se queden en casa y que no, eso es algo que el Eterno le revela a cada quien, eso es responsabilidad de cada persona. Yo solo les comparto ese testimonio, hasta qué punto en los hospitales están matando a las personas, hasta qué punto. Y he también conocido casos de personas que van y se van a hacer el test, no le alcanzan a hacer el test y después les llega el resultado positivo y ni siquiera les hacen el test. Entonces, ¿hasta qué punto también las noticias están manipulando esas cifras? Y sabemos que, para nosotros no puede ser secreto que hay la mano de las tinieblas está metida, las sociedades ocultas, todo lo que hay detrás de eso. O sea, nosotros no podemos mirar más la noticia que la palabra del Eterno. O sea, yo creo que nosotros, de verdad, si nosotros como líderes no tenemos fuerte nuestra emuná, ¿cómo le vamos a impartir eso al pueblo? No podemos ser como los espías que llegaron con reportes negativos y no, hay gigantes, la tierra, o sea, va a ser difícil sacar a esas personas de ahí. Nosotros tenemos que ser como los espías que llegaron con reportes positivos, porque esos espías que venían con reportes positivos, ellos escuchaban la Torá todo el tiempo. Josué y Caleb, ellos estaban en la Torá, ellos habitaban en tiendas, ellos estaban todo el tiempo meditando en la Torá de día y de noche. Entonces yo creo que nosotros de verdad tenemos una responsabilidad también de ser como esos espías que traen reportes positivos al pueblo. Y lo que le pasó al pastor, me dolió, lloramos, nos dolió, oramos por él, por su familia, y nosotros tenemos que apoyar a esa familia. Nosotros tenemos que apoyar a esa viuda. O sea, nuestra responsabilidad en este momento es esa. Nosotros tenemos que, no les puede faltar nada, porque ahí es donde se conoce que realmente somos Ejad. O sea, también Ejaden, apoyemos como ministerio, mandémosle ofrendas a esa viuda, mandémosle ofrendas a esos hijos, que no les falte nada, ¿sí? Que ahí de una u otra manera el pastor el Eterno pueda compensar todo ese servicio que el pastor Gerardo le dio al Eterno, esa entrega, ese corazón, esa firmeza. Aquí no se trata de cuestionar la fe de nadie, porque no somos nadie para cuestionar la fe de nadie. Pero sí sabemos que la voluntad del Eterno es perfecta y que si a él le tocó partir en este tiempo con el Eterno, ese era el tiempo de él. Tal vez si no hubiera habido un COVID, el Eterno lo hubiera hecho de otra manera. O sea, ya cumplió su tiempo, entonces nosotros tenemos que creer en eso. De verdad, tenemos que escuchar más las noticias de la Torá, de la palabra. Cuando vemos que el Eterno desataba plagas en el pueblo de Israel, por ejemplo, cuando los israelitas se metieron con las moabitas, vemos que esa transgresión desató una plaga. Nuestra función ahora, ¿cuál es? Llevar al pueblo a la firmeza al Eterno, porque sí, muchas personas sí guardan Shabbat, guardan fiestas, sí está bien,
pero nosotros tenemos que llevar al pueblo a una santidad absoluta. O sea, una completa consagración, no es a medias, porque el Eterno dijo, sean fríos o calientes, porque tibios los voy a vomitar de mi boca. Sí, ya sabemos que ya ahora estamos en Torah, bendito Baruch Hashem que estamos en Torah. Pero he visto muchas personas que llegan a la Torah y se les enfría el ruach, o sea, el mover del espíritu son así, llegan a adorar y son isque así. Y dice, wow, sí, qué tristeza. Entonces, de verdad que como hizo Pablo y Silas, ellos fueron a esa cárcel y ellos quisieron, adoraron, levantaron adoración. Ahora, ¿dónde más tenemos que adorar? La palabra shira y la palabra tefilá. Shira es canto y la palabra tefilá es oración. Y sabemos que esas dos palabras tienen el mismo valor numérico, 514. O sea, hay una relación y sabemos que el mundo espiritual se rompe con la adoración. Y el pastor David sabe que la adoración es un arma muy poderosa que el Eterno nos ha entregado y tenemos que tomar esas armas, ¿sí? Dice la palabra, vístase con la armadura de la buena fe, ¿sí? Entonces, ¿cómo entra la fe? Por el oír. Y si estamos escuchando mal las noticias, pues ¿dónde está nuestra fe? Entonces, si no tenemos el escudo de la fe puesto sobre nosotros, va a entrar el miedo. Y está comprobado que el miedo baja las defensas. Podemos ser muy pastores, muy líderes, estar muy entregados, pero si abrimos la puerta al miedo, le abrimos la puerta a la inclinación al mal y entra y nos devora. Y otro punto importante, nosotros tenemos que hacer ejercicio. Nosotros tenemos que alimentarnos bien. Nosotros tenemos que fortalecer nuestro sistema inmunológico. Eso es otro punto importante, no que porque somos siervos del Eterno, entonces ya todo espiritual y no hacemos ni ejercicio ni nada. No, tenemos que cuidar nuestro templo, tenemos que alimentarnos bien. Entonces nosotros en nuestro ministerio enfatizamos mucho en esa área, fortalecer la muná, fortalecer nuestro sistema inmune, tomemos vitaminas. Esto es una alerta, el Eterno nos está preparando ahora, o sea, nosotros ahora tenemos que prepararnos con nuestra forma de comer. Porque qué tal que nosotros cuestionáramos, ay, ¿por qué Esteban murió tan joven? Y los discípulos de Yeshua, ¿de qué manera murieron los discípulos de Yeshua? Pues les tocó morir de esa manera y ese era el tiempo y cumplieron un propósito. Sí, entonces yo creo que la voluntad del Eterno es buena, agradable y perfecta, pero nosotros no podemos bajar la guardia. No, aquí en Estados Unidos, por ejemplo, no cerraron los gimnasios. ¿Sí? Los supermercados, pues siempre, o sea, el comercio está abierto. Entonces yo le decía a mi esposo, si está abierto el supermercado donde la gente va y compra el alimento físico para su cuerpo, entonces, ¿cómo no vamos a abrir para que la gente se alimente espiritualmente y coman el pan espiritual? Obviamente, vuelvo y repito, tomando todas las medidas, el distanciamiento, todo el protocolo. Nosotros desde el principio hemos hecho mucho énfasis en eso. Sí, porque tenemos que someternos a las autoridades. Entonces, de verdad que el Eterno sea fortaleciéndonos, porque la palabra dice, el que esté firme, mire que no caiga. Podemos ser muy pastores y muy ministros, sí, pero el que esté firme, mire que no caiga. Tenemos que estar fuertes en nuestra muná, la oración, la tefilá, fuerte todos los días, fuerte. Entonces, yo creo que ese tiene que ser como la columna vertebral. Y me gustaría de pronto al final de la transmisión, me gustaría que levantar una oración para que anulemos decretos. Hoy es un día para anular decretos, porque sabemos que hoy es el 9 de A, ya todos sabemos lo que pasó en este día. Y es un día donde también se abre una puerta de misericordia. ¿Sí? En un día como estos, no solo se destruyeron los dos templos, sino que también Yeshua se sumergió en las aguas. Yeshua hizo Tevilá. Entonces ya debajo de las aguas quedaron todos esos decretos destruidos. Creámoslo, porque nosotros estamos en Yeshua, nuestro Mashiach. Amén. Amén. Y hay un punto dentro de esto que estamos hablando y quisiera igual que hace rato que estamos platicando, tocarlo, que con la economía en este tiempo. ¿Por qué? Porque sabemos que es un tiempo bastante difícil. Yo solamente quiero tocar algo que ha dejado, bueno, que hace
hace unos años leí este libro de Issachar y Zebulún. No sé si alguien conoce de qué trata esto. De hecho, hay una profecía que vemos en Génesis que habla de Issachar, que dice, Issachar será como un burro. ¿Por qué como un burro? Comentan. Porque Issachar lo que le tocaba era llevar la carga de algunas tribus que era, y comentan los sabios, que la tribu de Issachar era la que estaba y iba a producir a los estudiosos de la Torá, aquellos que cargaban con el yugo de la Torá, como el asno que lleva esa carga, o sea que su carga iba a ser la Torá, hacer lo que dice la Torá y vivir por la Torá. Por eso es Issachar. ¿Y cuál era el convenio entre Issachar y Zebulún? Bueno, Zebulún eran aquellos que podían vender, que compraban, aquellos que conseguían, como estaban cerca de las tierras de las costas, eran los que iban, hacían negocios, eran los que conseguían el gusanito ese para hacer el ketelet, ¿cómo se llama? Bueno, el azul, y era muy caro, entonces ellos eran los que generaban. ¿Cuál era la negociación entre estas tribus que hasta hoy en día siguen el judaísmo? Issachar son aquellos que están guardando la Torá y su carga es hacerlo la Torá, y Zebulún son aquellos que sustentaban económicamente a Issachar. ¿Y qué hace Zebulún? Conforme los sabios dicen, es que ese trabajo que ellos hacen es lo que les da la bendición. Porque uno trabaja la Torá y otro trabaja económicamente para sustentar a aquellos que van a la Torá. Hoy en día el judaísmo así trabaja. Sabemos que hay un grupo en el cual son los estudiosos y todos los que trabajan, ¿qué hacen? Sustentan a esos que estudian. Cualquier empresario tiene que tener su yeshiva o mantener una sinagoga, o a todos aquellos que estudian se les mantiene. ¿Por qué hablo de esto? Porque tristemente no hemos entendido esa parte. Y hace ratito comentaba el pastor Alfaro, quisiera que lo comentara igual ahorita acerca del pastor que conociste de hace 35 años de la comunidad. Pero aquí quiero que hablemos un poquito. ¿Cuál es nuestra responsabilidad hoy en día? Porque hay veces, y ahorita como estamos viendo, ¿no? Algún pastor abre la iglesia diciendo, es que la gente tiene que venir y tiene que dar su diezmo. Está mal abrirlo por eso. Pero alguien dice, es que a mí me toca, es mi responsabilidad dar el alimento. Y hay gente, y miren, y ahorita nosotros como Shiana empezamos a abrir, apenas hace una semana, ya abrimos, ya se permite aquí en México, pero ¿qué es lo que hemos visto como líderes? Nosotros hemos estado aquí todo el tiempo, aquí nosotros hemos compartido todo a través de internet, a través de aquí de Oceana, pero hemos visto que hay gente que sí necesita este contacto. ¿Por qué? Porque hay algunos que viven dentro de la familia, completamente todos creyentes en Yeshua, ¿vale? Entonces es muy fácil, aún esta pandemia ha sido más fácil, el que unos oran, unos leen, unos caminan. Pero hay familias que no. Hay familias que solamente está la mujer que es creyente de Yeshua. ¿Y qué pasa? El Shabbat, y de hecho hace como unos meses, antes de que empezara la pandemia, hicimos una actividad muy sencilla. Dijimos, a ver, ¿para ti qué es Shabbat? Y muchos dirán, es el momento en el cual dejo todas mis cargas, vengo a la comunidad, entrego este día al Eterno, y es lo que me motiva a seguir. O sea, ¿por qué? Porque vivo en la casa con muchos problemas, es ahí adentro, no creen en Yeshua, bla, 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 y aquí llego y es el tiempo de descanso para poder, donde el Eterno me da fuerzas para seguir. Hay otras familias que es muy fácil. ¿Por qué? Porque todos creen en Yeshua, unos pues diferente tipo de personas, pero nosotros nos dimos cuenta como líderes de que, ok, necesitamos hacerlo. Ok, Rey, ¿tú qué nos dices? Hazlo. Hacer lo que el Eterno te dice, sí, porque es que depende mucho del corazón, como vemos en la palabra, ¿no? Todo depende del corazón. ¿Qué hay en tu corazón? Lo que hay en tu corazón, eso sale por la boca. Lo que hay en tu corazón, eso es lo que está en tu tesoro. De eso se trata. Entonces, tú como líder, si en tu corazón está, es que no tengo dinero, tengo que juntar a la gente para dar diezmos, estás mal. No abras la iglesia, en serio, no la abras.
Si en tu corazón está, es que tengo que hacer esto, es que esto, no. Es que el Eterno te revela y dices, ¿por qué? ¿Para qué? ¿Con qué corazón vas a hacer? Yo no estoy diciendo que abran las iglesias, ni tampoco estoy diciendo que no las abran. Estoy diciendo que te dejes guiar por el Eterno y que tú como congregante sepas cuál es tu responsabilidad. Si tú eres Yisachar y tu yugo es la Torah y tu yugo es enseñar y tu yugo es eso, amén. Tienes que seguir por ahí. Pero si tú eres Zebulún, aquel que el Eterno ha bendecido para poder trabajar, para poder ir y hacer, que seas aquella provisión para Yisachar. Sé que es difícil entenderlo porque como cristianos hemos visto mucho robo y muchas cosas feas, pero cada uno tiene que entender su propósito, su plan. Aún algo que comentaba ahorita Joana, de que cada quien tiene un plan, es cierto, y tenemos que entender qué es lo que le tenemos a llamado y saber que si tú eres un congregante, si tú eres parte de una comunidad, ¿cuál es tu labor? Si tú eres un pastor, ¿cuál es tu labor? Entender cada quien lo que nos toca. Aún hay tiempos para ser rebeldes ante el gobierno y hay tiempos para ser obedientes. Por ejemplo, vimos a los amigos de Daniel. Fueron desobedientes contra el sistema, pero porque era el momento. Era lo que el Eterno les había dicho que hicieran. Y el Eterno lo respaldó. Ellos dijeron, voy a hacerlo y aunque no pase, pues no importa. Pero hay momentos para obedecer o sea, por eso digo, cada uno el Eterno te está poniendo, cada uno tiene que hacer lo que le toca de hacer, cada uno tiene que enseñar lo que le toca enseñar y vivir conforme al Eterno, pero que nuestro corazón sea lo que el Eterno quiere. Pedirle al Eterno que nos diga qué es lo que hoy tenemos que hacer y que si tú eres un pastor que vives de diezmos y ofrendas, porque comentabas el ratito de que hay, en Colombia estábamos viendo que un periódico estaba leyendo de cómo muchas comunidades están cerrando porque hay pastores que han entregado su vida a eso. ¿Y qué pasa? Pues no estamos hablando de mega iglesia, estamos hablando de esa iglesia, de la colonia, de esa pequeña iglesia, de ese pastor que ha dedicado su vida por sus almas, por las almas que el Eterno ha dado y que es una pequeña iglesia y que hoy ya no se pueden reunir las personas, pues ya no pueden dar, muchas de ellas ni siquiera tienen internet para dar, entonces no saben qué está pasando, se alejaron, no tienen, porque hay muchas colonias donde la gente no tiene internet. El pastor vive de eso y la gente y el pastor está muriendo y su familia no tiene. ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿por qué? ¿Por qué? Porque cada uno tiene que entender lo que les toca hacer. Y yo creo que es muy importante que tú y yo nos pongamos a pensar en esta pandemia, ¿qué es lo que me toca hacer? Quiero cerrar con esto, parte de la emuná. Hay tres cosas muy importantes. Una de ellas es bitajón, tener confianza plena en el Eterno. Bitajón, confiar completamente en el Eterno. Pero la otra es ishtaldut, que es hacer lo que te toca hacer. No confiar en lo que te toca hacer. No confiar, por ejemplo, esto lo vemos muy claro en el maná. Y lo último que es asgajá, es saber que Elohim da la provisión porque Él la da. Y eso lo vemos muy claro en el maná. Elohim daba a cada uno la porción que le correspondía. Tú tenías bitajón, confianza en que el Eterno iba a hacer, pero tu asgajá era que salías a recoger el maná. Tú no confías en tu asgajá, en tu ishtaldut. Tú no confías en lo que tienes que hacer. Tú no confías en que tú sales y va a haber maná. No confías en eso. Confías en que el Eterno lo va a hacer. Tú no puedes confiar en que te cuides. Tú no puedes confiar en que tomes medicina. Tú no puedes confiar en que haces ejercicio. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que te toca hacer. Tú confías en Adonai. Tu plena confianza está en Adonai y tu confianza no está en lo que haces. Pero no por confiar en Elohim dejas de hacer lo que tienes que hacer. Tú haces lo que tienes que hacer porque eso es lo que te toca hacer. Y en esta época de pandemia es muy importante entender eso. Tú confías plenamente en Adonai. Si Él te dijo, abre la comunidad, ábrela porque confías, porque es lo que te toca hacer. Si Él te ha dicho, no lo hagas, porque si no, vas a hacer lo contrario al Eterno.
Y cada uno de nosotros en esta época, amados, tenemos que tener, y creo que nos ha hecho pensar, por ejemplo, hace ratito platicamos con el pastor Roberto, con Daniel, de que te hace pensar de qué pasa con mis hijos, qué voy a dejarles, las cosas económicas, qué con estos pagos, o sea, nos pone a pensar muchas cosas. Por eso, tú y yo, es decir, tengo que hacer lo que tengo que hacer. Si muero, para el hoy morimos, sí, pero ¿qué es lo que tengo que hacer? ¿Qué es lo que hoy me toca hacer? Pues tengo que enseñarles a mis hijos cómo están las cosas del dinero, cómo es esto. Tienes que cambiar la mentalidad, pero ¿por qué no lo hemos hecho? Porque no nos hemos puesto a pensar qué tenemos que hacer. Y este es el tiempo muy importante de hacer lo que te toca hacer, de realmente confiar en el Eterno. Esto yo siento que ha sido una prueba, un cáliz de cómo va a ser el tiempo venidero. O sea, cómo va a ser ya cuando, a lo mejor ya empezamos, o sea, ya empezamos la tribulación, la gran tribulación, no sé, pero ¿cómo va a ser? O sea, ¿cómo vamos a vivir? ¿Vamos a vivir solos? ¿Vamos a vivir temerosos de qué voy a hacer? ¿O confiados en el Eterno? Cada día haciendo lo que nos toca hacer, aún plantando nuestras propias plantitas, no sé, haciendo lo que nos toca hacer y dejar de confiar en eso y confiar completamente en el Eterno. Eso es parte de lo que yo quería comentar, pero Pastor Alfaro, adelante. Excelente, bueno, definitivamente es un tema apasionante y mucho tema por tratar. Quiero tal vez cerrar diciendo esto. La pastora Joana hablaba de cómo en Estados Unidos tenemos esa gran bendición de poder disfrutar aún de ciertas libertades, de movilización, de trabajo, de visitar un centro comercial aún, el supermercado, etcétera. Pero si me permiten por un momento hacer esta relación con el permiso tuyo, Pastor Daniel, si me permites, lo compartíamos ayer. Si yo comparo la situación que está viviendo hoy puntualmente el Pastor Daniel en Argentina y mi caso personal en Carolina del Norte en los Estados Unidos, son dos circunstancias totalmente diferentes. Lleva más de 120 días prácticamente encerrado en su casa, casi podríamos decir en detención preventiva. Y esta misma situación la viven cientos de familias y de pastores en muchos lugares del mundo, en distintas naciones, en Colombia, probablemente en México vivieron la experiencia, en Centroamérica, etcétera. Aún aquí en este país nosotros tenemos ciertas libertades, pero definitivamente no podríamos sentar un dogma en este momento, porque cada nación, cada región, cada congregación, cada Keilah tiene una propia administración frente al tema. Simplemente quiero mencionar que en algunas ciudades cercanas al lugar en el que nosotros residimos en Carolina del Norte, algunos pastores han abierto sus congregaciones, han cumplido con muchos de los requisitos básicos de prevención, el distanciamiento social, etcétera. Y sin embargo, a caso muy particular, la primera persona afectada y la primera persona fallecida particularmente ha sido el pastor. Qué cosa tan interesante. Precisamente el pastor. Y muchas familias a nivel de congregación afectadas. Así es que aunque tengamos prevención y aunque nos cuidemos de muchas maneras, creo que el virus pues no nos da mucha opción realmente. El virus avanza, es una realidad, está presente, está ahí, y bendito el Eterno que nos guarde frente a esta situación. Pero como un punto final, definitivamente hay una palabra también muy en moda y es reinventarnos. ¿Cómo nos podemos reinventar frente a esta crisis desde el punto de vista pastoral? El pastor Daniel ayer me comentaba y una situación económica crítica. ¿Cómo nos podemos reinventar? Tal vez tengamos que plantar nuestros propios alimentos. Compartí un momento con el pastor Diego ayer y me decía cómo se hace necesario recurrir a medicamentos básicos, naturales, que podamos tener a la mano, porque muchos de los elementos farmacéuticos no cumplen realmente el propósito. Pero si no tenemos el conocimiento en esos productos básicos naturales, como, no sé, el eucalipto, el jengibre, etcétera, yo lo puedo decir por testimonio, he visto el amor, y este es creo que mi conclusión, he visto el amor de la congregación como Ejat. Los hermanos de la congregación desde diferentes ciudades
alrededor nuestro. Me han enviado incluso por correo, vía correo, medicamentos. He visto su amor, he visto su participación en esta circunstancia, y es lo que nos hace ser una familia realmente. Saber que no podemos desconocer que allí afuera hay un alto riesgo de vida y que como pastores necesitamos tomar las prevenciones necesarias y dirigir adecuadamente nuestras congregaciones. Tú leías Lamentaciones capítulo 3, verso 22, maravilloso texto para el día de hoy, y yo tomé un texto del libro de Teilim, Salmos 118, verso 8, que particularmente es la mitad de la Biblia. La mitad de la Biblia, Salmo 118, 8, dice: es mejor confiar en Adonai que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Adonai que confiar en sus príncipes. Definitivamente creo que, como conclusión a lo que los pastores han estado compartiendo hoy muy provechosamente, definitivamente necesitamos confiar en el poder de la palabra, en el poder de Adonai, porque amamos la palabra, aprendemos la palabra, vivimos la palabra, y en el poder de la palabra está la vida. Muchas gracias. Maravilloso, maravilloso, pastor Alfaro, a todos los pastores, a pastora también, para ir también cerrando este maravilloso tema. Sé que hay muchísimas preguntas que serán contestadas, que están generando para todos los que están conectados en este momento y los que verán después. Un tema muy importante que quiero resaltarlo, cuando la pastora Joana dijo una palabra, una frase dijo, que esa frase que dijo ella, lo dijimos nosotros. ¿Saben quién lo dijo? Lo dijo Gerardo. En una charla, cuando estábamos haciendo una charla de JA con Camilo Alfaro y Claudio Ordós de Orsiti. Estuvimos, y él dijo esta palabra, anótenla por favor. Él dijo: por el ruido del mundo no podemos escuchar la voz de Adonai. Esta palabra la dijo Gerardo en la última charla que tuvimos con Camilo, con Claudio, y estuvimos ahí. Por el ruido del mundo no podemos escuchar la voz de Adonai. ¿Cuál es el ruido del mundo? Lo que nos está rodeando hoy en día. Todo lo que hoy en día nos está rodeando, ¿sí? A nivel económico, a nivel epidemia, a todos los niveles es ruido. Pero Adonai, el Eterno, el bendito sea, sí está llamando a su pueblo a que se levante, como recién decían los pastores, a que nos levantemos a el poder de su palabra, el poder de su dabar, alentándonos los unos a los otros, en apoyarnos como una verdadera mishpajá, como una verdadera familia en la emuná, sosteniéndonos, brindándonos apoyo uno con el otro, siendo verdaderamente una familia que vamos a suplirnos todas necesidades, el uno con el otro. Dice la Escritura, primeramente a lo de la emuná. Primeramente a lo de la emuná. Y nada puede faltar en el pueblo de Adonai. Nada puede faltarnos, nada nos puede. Pero nosotros, como líderes, como decíamos, transmitir, ¿qué cosa? Transmitir su palabra, seguir trabajando, seguir alentando al pueblo, porque sabemos que su palabra, su dabar es fiel y verdadera. Y todo lo que está escrito se ha de cumplir a su debido tiempo, todas las cosas. Sí es necesario tomar los recaudos necesarios. Como bien decía el pastor, anoche estuvimos hablando acá en Buenos Aires, Argentina. Hablo de lo que es en Buenos Aires, Argentina, particularmente lo que estamos viviendo y lo que estoy viviendo. Son casi ya 120 días, si no me equivoco, de cuarentena, encerrado. No podemos salir, tomar un colectivo. ¿Por qué no? ¿Por qué no se puede? Porque tenemos que tener un código QR en el dispositivo móvil. Tengo que tener un código QR, ¿sí? Para poder tomar un medio de transporte público. Tengo que ser una persona esencial para poder trasladarme de un lugar a otro. En cada estación de trenes, subte, colectivo, hay
policías federales que te están controlando, si no tenés el dispositivo, si no tenés el código QR. Esto me lleva a un gobierno controlador que te están controlando dónde estás a través de ese código QR. Lo estamos viviendo hoy acá en Argentina, quiero que lo sepan. Y sé que hay muchísimas personas de Argentina que sabrán decir que esto es así. No podemos salir. Recién ahora se están abriendo algunas que otras cosas, pero siempre tomando la distancia social, siempre con barbijo. No podés salir sin barbijo, sin el tapaboca. Acá el Eterno nos está hablando una cosa. Escuchaba un rabino de Jerusalén que hablaba acerca de lo que es la pandemia. Y él como sabemos que todos los rabinos nunca van a estar hablando cosas malas, sino que decía todo positivo. ¿Qué es esto del COVID-19? ¿Qué es esto que el Eterno? Porque vemos el lado positivo. ¿Cuál es el lado positivo que podemos tomar de esta pandemia a nivel? Decimos, wow, ¿cómo va a decir que hay algo positivo? Sí, hay algo positivo. Tiene que haber algo positivo. Y esto también lo hemos charlado en esa charla. ¿Cuál es lo positivo? Escuchen esto, escuchen. Cuando una persona hacía la Yom Hará, cuando una persona, y esto es lo que estudiamos, ahora sabemos que trae lepra y tiene que ser apartado del pueblo, ¿sí o no? Y un Cohen tiene que estar con una lupa revisando la lepra del leproso que es apartado, y si esa lepra es retirada del leproso, es nuevamente puesto con el pueblo. Hasta entonces no puede, tiene que estar aislado. ¿Se entiende la palabra de aislación? ¿Sí? ¿Por qué? Porque tuvo lepra. Muchas veces nosotros, y estamos hablando de lo que tenemos la emuná, estamos hablando de lo que tenemos la Torá, no estamos hablando de las personas que no conocen Torá, no estamos hablando de personas que no son del pueblo, estamos hablando del pueblo de Adonai. El pueblo de Adonai necesita una restauración. El Eterno nos está diciendo, vamos a restaurar, vamos a ver en lo que estuvieron haciendo mal, en lo que estuvimos haciendo mal, reconozcamos, vamos a ver por detalle, reconocer nuestros errores. Vamos a repetir, reconocer nuestras fallas, empezar a ese proceso de restauración, porque es el Abacados que nos está limpiando de todas estas llaguitas, de todo lo que no ha hecho mal, y para volver a juntarnos. Y ese es el objetivo del Eterno, que es, ¿qué dice su palabra? No lo digo yo, dice que Él nos juntará de los 4 puntos de la tierra, Él nos juntará como un ejá, y ya no habrá llanto ni dolor. Este es el ejá que nos está juntando el Eterno, nos está limpiando, nos está purificando, está sacándonos todas las manchas, las arrugas, y nosotros estamos siendo limpios. Entonces, acá vuelve nuevamente la palabra emuná. Sostengamos nuestra emuná, porque escrito está en su Dabar, y con esto voy cerrando. Escuchen, anoten por favor. Dice su palabra y escrito está. Dice que el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. El que se mantenga firme hasta el fin será salvo. Entonces, cuando dice su palabra que nos mantengamos firme, está hablando de toda circunstancia, tribulaciones, prueba, angustia, todo. Mantente firme, mira el blanco, Rab Shaul. Y me acuerdo en este momento que en el campo, cuando yo estaba, sí, había los caballos que le ponían esas orejeras acá para que no miren a los costados y miraran el blanco, mirar el blanco. ¿Y cuál es nuestro blanco? Nuestro objetivo es Mashiach, seguir su Torah, seguir su palabra, seguir instruyendo a nuestra familia, prepararlos. Como ya decía David, no sabemos si en este momento estamos en la tribulación, ya estamos viviendo tiempos angustiosos, terribles, estamos pasando. Yo en Buenos Aires tengo que tener una marca en el celular para poder salir y transportarme. Será el primer país probando la vacuna. Entonces, ¿cuántas cosas más van a empezar a pasar? Millones y millones de personas que perdieron sus empleos. Ya la Argentina como país estaba mal, con mucha deuda. Imagínense ahora. Entonces, ¿esto qué depende?
depende de que nosotros como líderes transmitamos al pueblo, ¿sí?, la palabra de Adonai, que estén preparados, que estén fortalecidos en Emuná, que sigamos creciendo a pesar de las pruebas, lucha, tribulación. Levantemos nuestras manos, empecemos a clamar. Teshuvá, tefilá, tesedaká, 3 cosas que rompen todo decreto, malo decreto. Teshuvá, tefilá, tesedaká. 3 cosas, familia, en este tiempo lo que tenemos que hacer son esas 3 cosas. Teshuvá, tefilá, tesedaká. Con esto concluyo, y para mí, como siempre, un placer compartir con cada uno de ustedes, y sé que se va a compartir en muchísimos lados, ¿sí?, y muchísimas personas que están viendo. Sí, los animo a cada uno de los que están escuchando. No bajen los brazos. No bajen los brazos. Estamos tiempos finales. Y estos tiempos finales son de que nos estamos preparando, nos está probando nuestra emuná. Esa emuná tiene que sobrecrecer en nosotros, sí, y estar más aferrado cada día en el Mashiach, que Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Shalom. Amén, amén. Y bueno, vemos que cuando el Eterno trajo la Torá, dice que había fuego, que habían relámpagos, que había fuego. Y la palabra dice que nuestra fe debe ser probada, ¿sí? Que así como el oro, ¿qué pasa? El oro se tiene que meter al fuego y se tiene que probar. Entonces, solo hay 2 opciones. Nosotros entramos a esa prueba de fuego para ser purificados o para ser consumidos. O sea, ¿cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra firmeza? Entramos a la prueba para ser consumidos o para ser purificados. Lo que dice el pastor Daniel, este es un tiempo de purificación. Es un tiempo donde a la novia de Mashiach, donde Israel, el Eterno está limpiando los vestidos se están blanqueciendo. El Eterno no viene por una novia rica, ni próspera, ni famosa. El Eterno viene por una novia santa, sin mancha y sin arruga, consagrada, que vive enteramente y completamente para el Eterno, que ha dejado todo para Él. Y sinceramente, yo solo hago la obra del Eterno. Y nosotros tenemos que confiar que así como Él sacó al pueblo de Israel al desierto, en el desierto ¿qué había? Nada. En el desierto no había vegetación, no había agua. Pero el Eterno, ¿qué hizo? Que el alimento lloviera. Trajo el maná, sacó el agua de la roca. La roca es Yeshua. Él es nuestra fuente de agua de vida. Entonces, así como Moisés, el Eterno le dijo la última vez, háblale a la roca. La primera vez le dijo, golpéala. Pero la segunda vez le dijo, háblale. Y Moshe la golpeó. Nosotros no tenemos que golpear la situación. Nosotros tenemos que hablarle la Torá, hablarle la palabra, hablar la vida. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer en este tiempo. Entonces, bueno, si me permiten levantar una tefilá ya para terminar este tiempo. Amén, ¿está bien? Solo Bueno, quiero Padre, agregar te damos algo, gracias, pastora. Padre. Gracias por este tiempo, mi Rey. Gracias porque tú nos tienes unidos, Padre, en Ejad, porque tú dices que tenemos que estar como esa familia de la fe, levantándonos las manos los unos a los otros, Padre. En este momento nos detenemos delante de tu trono de la gracia. En el nombre de Yeshua, Padre, nos presentamos ante ti, cada persona que está conectada en este momento, Rey del universo. Padre eterno, que seas tú recibiendo esta tefilá, acerca tus oídos a nuestra voz suplicante. Bendito Rey del universo, te pedimos que nos perdones, Padre. Te pedimos que anules todo decreto nefasto que se haya levantado en nuestra contra, Padre. Anula, Padre, toda división que haya dentro de tu pueblo, Padre eterno, porque tu palabra dice que un reino dividido no prospera, Señor. Clamamos a ti, Padre, en esta mañana para que seas tú, Padre, teniendo misericordia de nosotros, teniendo misericordia de tu pueblo Israel, Padre eterno. Permite, Señor, que nosotros podamos ser, así como dice tu palabra, la creación gime a causa de la manifestación de tus hijos, Padre, que nosotros podamos ser esos hijos tuyos que manifestamos tu gloria, que manifestamos esa emuná, que contagiamos a los demás con esa fe, con esa fuerza, Padre, que nosotros seamos atalayas, que nosotros seamos chofares, que nosotros seamos una antorcha encendida para el que no tiene luz allá afuera, Padre, que cuando una persona venga desesperada en nosotros pueda encontrar una palabra de emuná, una palabra de fuerza, una palabra que lo levanta, Padre, que sea un tiempo en que nosotros nos llenamos
llenamos aún más de tu espíritu, Padre eterno, que nosotros seamos tus antorchas encendidas de este momento, Padre, porque no podemos ser, Señor, porque tu palabra dice que el juicio comienza por casa, Padre. Nosotros tenemos que estar más fuertes que nunca, Padre. Gracias porque tú llamas a tu Keilah, Señor, para que nosotros nos levantemos las manos los unos a los otros, Padre. Ayúdanos a los ministerios que tal vez estamos en Estados Unidos, que tal vez podamos ayudar a los ministerios que están en países subdesarrollados, Padre, que así sea realmente esta familia de la fe, que nos apoyemos, que nos ayudemos los unos a los otros, Padre, que seamos ese Had, que seamos esa familia, Padre eterno. Sabemos que nuestra provisión solo viene de tu mano llena, rica, amplia y abundante. Gracias por cada persona que está conectada en este momento, porque sabemos que hay un plan, Padre eterno, hay un plan para cada persona, y en este 9 de A, Padre eterno, nosotros así como Yeshua nos sumergimos en esas aguas, en las aguas de esa Torah, en las aguas de tu palabra, en las aguas de tu promesa, Padre, y escuchamos más tu voz que la voz del mundo, Padre. Cierra nuestros oídos para escuchar el ruido del mundo y abre nuestros oídos para que escuchemos tus melodías de amor, para que podamos adorarte, para que sigamos exaltando tu nombre, Padre. Todos unidos sigamos exaltándote a una sola voz, como dice tu palabra, que el tabernáculo de David sea restaurado, Padre, que las tribus sean reunidas en este tiempo, Padre, que las casas sigan llegando, las tribus y las casas se unan, como dice tu promesa, Padre eterno. Ayúdanos a hacer ese Han, ese pueblo firme, fuerte, comprometido, Padre. Gracias por cada ministerio. Gracias porque tú nos has revelado tu hermosa y santa Torah. Gracias, Señor, porque tú nos tienes en el hueco de tu mano y creemos, Padre eterno, como dice tu palabra. No seremos avergonzados los que en ti confiamos, Padre. Creemos una vez más en esa promesa, Padre bendito. Te alabamos, Baruch Hashem, Santo, Kadosh, Baruch Hu, Ana Bejoa, Santo, bendito Rey del universo. Ana Bejoa, Gedulat Yeminha, Tatir Serua, Kaverina, Anha Sabenu, Tajarenu Nura, Ana Bejoa, Gedulat Yeminha, Tatir Serura, Kaverina, Amja Sabenu, Tajarenu Nora, Ana Bejoa, Santo de Israel. Gracias, Padre. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Amén. Amén, amén. 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 Pues, quiero solamente dejar esta palabra como un cierre también, a propósito de los pastores Jorge y Joana. Lejaim, por la vida, por la vida, por la vida. Shalom para Amén, todos. amén. Amén, amén. Pues qué gozo estar con ustedes, amados. Espero que este tiempo haya sido de gran bendición para cada uno de ustedes, amados, que nos están viendo, y que confiemos en el Eterno. Sabemos que son tiempos difíciles, pero Él está con nosotros. Y sobre todas las cosas, sepamos que en Él está nuestra confianza, nuestra esperanza, así como David cuando veía todos los problemas, que decía: en ti está mi confianza, mi esperanza. Aún aquel que confía en el hombre, pues no va a tener nada. Confiemos en el Eterno. Hagamos lo que nos toca hacer. Si el Eterno te dijo, camina, caminas. Te dice, quédate en tu casa, quédate en tu casa. Si el Eterno te dice, abre, abre. ¿Por qué? Porque es su voluntad. Y si hacemos su voluntad, Él nos bendice y Él bendice sus caminos. Nuestros caminos son sus caminos. Caminemos en sus caminos. Y vamos a ver la obra de Elohim en nuestras vidas. Amados, que gusto estar con ustedes. Es un placer. Y pues seguimos platicando. Vamos a ir platicando. Les recuerdo que viene el Congreso de Had el 14, 15, 16 de agosto. Ya estamos a casi nada. Estamos ya a casi nada del Congreso. Todos los que están aquí, todos los que han estado, van a participar. Ya viene el disco de Had, va a salir ahora para este congreso. Igualmente todos aquellos que participaron, pues ya igual el video se va
a poner del video de la canción de Jab, la van a ver, está muy bonito, la verdad ya todos los hermanos ahí cantando, adorando de diferentes países, de diferentes lugares, ha sido una gran bendición y pues ya preparándonos para este hermoso congreso, no te lo puedes perder, va a ser online, va a ser gratuito, va a ser de gran bendición para todos y la verdad me gozo que en este tiempo difícil esta unidad es de gran bendición. En estos tiempos complicados a nivel mundial, podemos amarnos, podemos apoyarnos y hagamos lo que nos toca, amados, bendigámonos unos a otros y sepamos que no estamos solos, que Él está con nosotros y que somos uno, somos Ejad. Que Dios les bendiga, amados, que tengan un muy hermoso día. Shalom, shalom. Shalom, shalom. Muchas gracias. Shalom. Shalom, shalom. Desde el principio tú estás, todas las cosas fueron creadas en ti. Eres quien llena todo, nada existiría sin ti. Sobre las nubes estás, encarnas tu vida nosotros y contemplamos tu majestad. En el mundo estabas y todo fue hecho por ti y el mundo no te conoció. Ah.